Esta es la historia del Imperio Español, pero no la versión gloriosa que te enseñaron en la escuela. Esta es la historia de cómo un imperio que parecía invencible terminó destruyéndose a sí mismo desde dentro. En el siglo XVI, España hizo algo que ningún otro reino había logrado jamás. No solo encontró oro, encontró el banco central del mundo. Montañas enteras de plata brotaban de la tierra. Barcos cargados hasta el borde cruzaban el océano cada año. Durante un breve momento, España tuvo acceso a una riqueza tan grande que parecía infinita. El sol nunca se ponía sobre su imperio. Tenían el ejército más temido de Europa, la flota más poderosa del planeta, y la convicción absoluta de que Dios estaba de su lado. Desde afuera, parecía la fórmula perfecta del éxito eterno. Desde adentro, era una bomba de tiempo. Porque mientras el mundo miraba con envidia, algo invisible empezaba a corroer los cimientos del imperio. España estaba cometiendo el error económico más peligroso que existe. Un error que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia, y que sigue destruyendo países hasta hoy. Creyeron que la riqueza los hacía fuertes, cuando en realidad los estaba volviendo dependientes. Creyeron que el oro era poder, cuando el oro, en exceso, funciona como una droga. Y España estaba a punto de sufrir una sobredosis. Esta historia revela una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. La riqueza repentina, no ganada, no es una bendición. Es un virus silencioso. Un virus que primero te hace sentir invencible. Y luego, cuando ya es demasiado tarde, lo consume todo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para entender esta tragedia económica, la historia se desplaza hacia una meseta árida, fría y despiadada, en lo alto de la cordillera de los Andes, en lo que hoy se conoce como Bolivia. El calendario marca el año 1545. El lugar es Potosí, un punto perdido entre montañas donde el viento corta la piel y el suelo parece muerto. Hasta ese instante, el poder de España era real, pero su fortaleza económica tenía límites claros. Era una potencia militar respetada, aunque su estructura productiva seguía anclada en una mentalidad forjada por siglos de guerra. Se trataba de una sociedad moldeada por la reconquista, profundamente religiosa, acostumbrada al conflicto constante y a la expansión territorial. El prestigio nacía del combate, del honor y de la victoria en el campo de batalla. La espada tenía más valor simbólico que el libro de cuentas. La riqueza se concebía como botín, no como resultado de una planificación económica sostenida. Esa forma de pensar funcionaba mientras la guerra ofrecía recompensas. Todo cambiaría de manera irreversible en un lugar que nadie consideraba importante. La historia da un giro inesperado cuando un indígena local llamado Diego Hualpa subía por la montaña persiguiendo una llama. El terreno era escarpado, inestable, traicionero. En un momento de desequilibrio, extendió la mano para sujetarse de un arbusto. Las raíces cedieron, la tierra se abrió, y en ese instante, apareció algo que alteraría el curso de la economía mundial. Bajo la superficie, brillaban vetas gruesas de plata casi pura, relucientes incluso en la penumbra de la montaña. Así fue descubierto el Cerro Rico, la Colina Rica, un nombre que pronto adquiriría un significado casi mítico. Lo que yacía allí superaba cualquier hallazgo anterior. Se trataba de un fenómeno geológico excepcional, una anomalía de la naturaleza difícil de repetir en la historia humana. Aquella montaña contenía tal concentración de plata que parecía haber sido creada deliberadamente para ser explotada. Al llegar los conquistadores, el asombro fue inmediato. Lo que tenían ante los ojos superaba las leyendas del oro y las promesas de El Dorado. Esta vez, la riqueza era real, tangible y aparentemente inagotable. La reacción fue inmediata. La extracción comenzó sin pausa ni reflexión. La montaña fue perforada, vaciada, herida una y otra vez. En cuestión de años, el entorno cambió por completo. Donde antes había silencio y viento,
surgió una ciudad frenética. Potosí creció a una velocidad extraordinaria, impulsada por la promesa de riqueza rápida y abundante. Llegaron mineros, mercaderes, funcionarios, soldados, aventureros y oportunistas desde todos los rincones del imperio. En pocas décadas, Potosí se convirtió en una de las ciudades más grandes del planeta. Su población superó a la de Londres y París, dos de los centros urbanos más importantes de Europa en ese momento. La ciudad se levantaba a más de 13.000 pies sobre el nivel del mar, en un entorno donde el aire era tan escaso que incluso caminar por la calle exigía un esfuerzo físico constante. Los recién llegados sentían el pecho arder, la respiración agitarse, el cuerpo debilitarse. Pero la promesa de plata anulaba cualquier temor. Potosí se transformó en un espacio dominado por el exceso. Circulaban fortunas inmensas, se apostaban sumas absurdas en una sola noche, y el lujo convivía con la miseria más extrema. Era una ciudad construida sobre la codicia, sostenida por la violencia y alimentada por una riqueza que parecía no tener fin. La plata fluía sin control, pero también lo hacía el sufrimiento humano. Miles de trabajadores indígenas fueron obligados a descender a las entrañas de la montaña, en condiciones que desafiaban la resistencia del cuerpo. Mientras la plata salía del Cerro Rico en cantidades jamás vistas, algo más profundo comenzaba a gestarse. Bajo el brillo de la riqueza y el crecimiento acelerado, se estaba sembrando la semilla de una transformación económica peligrosa, una transformación que alteraría los incentivos, deformaría la estructura productiva y cambiaría para siempre la relación entre riqueza y poder. Lo que parecía el mayor golpe de fortuna de la historia estaba dando forma, lentamente, a una de sus mayores tragedias. Pero para que esa riqueza fluyera sin interrupciones, hacía falta algo más que una montaña llena de plata. Hacía falta mano de obra, y es en este punto donde el llamado milagro económico se sostiene sobre una de las pesadillas humanas más brutales de la historia. Para alimentar la producción, se impuso el sistema de la mita, un mecanismo de reclutamiento forzoso que obligaba a las comunidades indígenas a entregar a sus hombres para trabajar en las minas. Decenas de miles fueron arrancados de sus hogares y enviados a las entrañas del Cerro Rico. Descendían a túneles estrechos, oscuros y sofocantes, donde el aire escaseaba y el polvo lo cubría todo. Las jornadas se organizaban en turnos que duraban una semana entera bajo tierra, sin ver la luz del sol. Durante esos días, los cuerpos se acostumbraban a la penumbra permanente y a un cansancio que nunca desaparecía. Los hombres subían y bajaban por escaleras inestables, cargando sacos de mineral tan pesados que doblaban la espalda y desgastaban las articulaciones hasta el límite. Las condiciones eran tan extremas que la montaña adquirió un nombre siniestro entre la población local. Se la conocía como la montaña que come hombres. Existía una frase que circulaba de boca en boca y que resumía el costo real de aquella riqueza. Se decía que, si alguien apretaba una moneda de plata acuñada en España, de ella gotearía sangre. La plata brillaba, pero su origen estaba impregnado de sufrimiento constante. Sin embargo, sacar el mineral de la montaña era apenas una parte del proceso. El verdadero desafío comenzaba después. El mineral extraído tenía una concentración baja de plata pura, lo que exigía un método más sofisticado para separarla de la roca. Para resolverlo, se adoptó una tecnología industrial que cambiaría la escala de la producción para siempre. El proceso de amalgamación con mercurio. La técnica consistía en triturar la roca y mezclarla con mercurio, una sustancia altamente tóxica. Esa mezcla era luego pisoteada durante horas por trabajadores con los pies descalzos, inhalando vapores venenosos y absorbiendo el metal por la piel. Este método representó una revolución química. Permitió extraer plata en cantidades que jamás habían sido posibles hasta ese momento. La producción dejó de ser artesanal y se convirtió en un sistema industrial masivo, sostenido por cuerpos humanos expuestos a un envenenamiento lento y silencioso. El resultado fue una avalancha de plata que inundó el mundo. Entre el año 1550 y el año 1800, los territorios de México y Perú produjeron alrededor del 80% de toda la plata global.
La mayor parte de ese metal terminó en manos de la corona española. Era fundido en barras y transformado en la moneda más influyente de su tiempo, el real de A8. Esta moneda se convirtió en la primera divisa verdaderamente global. Funcionaba como el dólar del Renacimiento. Era aceptada sin discusión en mercados lejanos y culturas completamente distintas. Circulaba desde Shanghái hasta Sevilla, desde Boston hasta Bombay. Comerciantes, banqueros y gobiernos confiaban en su valor, sin importar la lengua, la religión o el continente. 2 veces al año, toda esa riqueza se concentraba en un mismo punto. Las flotas del tesoro, conocidas como la Flota de Indias, se reunían en el puerto de La Habana. Eran convoyes inmensos de galeones fuertemente armados, navegando hundidos en el agua por el peso de su carga. Transportaban lo que hoy equivaldría a miles de millones de dólares en plata. Cuando esas flotas aparecían en el horizonte frente a las costas de la península, el país entero reaccionaba. Las campanas de las iglesias repicaban anunciando la llegada del tesoro. En la corte, el rey respiraba con alivio. En las casas de financistas y prestamistas, las manos se frotaban con anticipación. La maquinaria del imperio seguía funcionando. La fiesta podía prolongarse un año más. Pero mientras el sonido de las campanas celebraba la llegada de la plata, nadie parecía escuchar el eco de una pregunta incómoda que empezaba a tomar forma en silencio. ¿Qué precio real estaba pagando la economía por depender de una riqueza tan fácil, tan abundante y tan engañosa? España se transformó con una rapidez asombrosa en la principal superpotencia de Europa. Su poder militar se apoyaba en los tercios, formaciones de infantería disciplinadas y temidas, consideradas prácticamente invencibles en los campos de batalla del continente. Al mismo tiempo, el paisaje urbano comenzó a cambiar. Se levantaron catedrales monumentales, recubiertas de pan de oro, símbolos visibles de una riqueza que parecía no tener límites y de una fe que se confundía con poder político. En la cúspide de ese mundo se encontraban Carlos V y más tarde su hijo Felipe II. Ambos eran percibidos como soberanos de alcance universal, gobernantes de un imperio que se extendía por continentes enteros. En la corte se consolidó la convicción de que aquel dominio era parte de un designio divino, una misión otorgada desde lo alto para liderar al mundo. Esa certeza reforzó una confianza absoluta en el destino del imperio. Sin embargo, en medio de esa euforia, se cometió un error decisivo. Al observar las enormes acumulaciones de plata que llegaban sin cesar, se asumió que la riqueza estaba garantizada. Se confundió la abundancia de dinero con la verdadera prosperidad. Sin advertirlo, se estaban sembrando las semillas de un deterioro profundo que tardaría en manifestarse, pero que ya había comenzado a extenderse. El dinero, en esencia, funciona como un medio de intercambio. La riqueza real reside en la capacidad de producir bienes concretos. Alimentos, vestimenta, herramientas, embarcaciones, todo aquello que sostiene la vida económica de una sociedad. España había accedido a una fuente casi inagotable de dinero, pero al mismo tiempo empezaba a descuidar su capacidad productiva. La plata actuaba como un narcótico poderoso. Generaba una sensación inmediata de fuerza e invulnerabilidad, un subidón colectivo que nublaba el juicio. Mientras esa euforia dominaba la superficie, en lo más profundo de la economía se producía un desgaste silencioso. Los agricultores abandonaban los campos atraídos por otras oportunidades. Los herreros dejaban sus talleres y apagaban las fraguas. El trabajo paciente y productivo perdía atractivo frente a la llegada constante de barcos cargados de metal. La lógica parecía simple. Si la riqueza llegaba sola desde el otro lado del océano, el esfuerzo cotidiano dejaba de ser prioritario. Así comenzaba una forma de dependencia que se reforzaba año tras año. En ciudades comerciales, clave como Sevilla, ese proceso se hizo visible muy pronto. La ciudad se había convertido en el principal punto de entrada del flujo de plata procedente de ultramar y vivía un auge sin precedentes. Cada llegada de la flota traía marineros con los bolsillos llenos, soldados con salarios recién pagados y nobles dispuestos a gastar. El dinero circulaba con facilidad,
y la demanda se disparaba en todos los mercados. Ante ese nuevo escenario, los precios comenzaron a ajustarse al alza. Los artesanos incrementaron el valor de sus productos. Los panaderos encarecieron el pan. Los propietarios elevaron los alquileres. Los tejedores subieron el precio de las telas. Este comportamiento se replicó de forma generalizada, no en una sola ciudad, sino en amplias zonas del imperio, casi al mismo tiempo. Ese fenómeno pasaría a la historia como la revolución de los precios. Se trató de la primera gran crisis inflacionaria de la era moderna. A medida que enormes cantidades de plata inundaban la economía, la oferta de dinero crecía de forma explosiva. Sin embargo, la cantidad de bienes disponibles, el número real de zapatos, panes o herramientas, permanecía prácticamente igual. El desequilibrio era inevitable. La plata había cumplido su promesa inicial de poder y expansión, pero también estaba alterando las bases mismas de la economía. Lo que en un principio parecía una bendición absoluta, empezaba a revelar un costo oculto, uno que se manifestaría con mayor claridad con el paso del tiempo, cuando el brillo del metal dejara de ocultar la fragilidad que se había ido acumulando debajo. Durante siglos, los precios en Europa habían permanecido sorprendentemente estables. Una hogaza de pan costaba prácticamente lo mismo en el año 1500 que en el año 1400. Ese equilibrio formaba parte de la vida cotidiana y sostenía un orden social predecible. Sin embargo, con la avalancha de plata, ese mundo se rompió de forma abrupta. En el territorio español, los precios llegaron a aumentar hasta 400% en pocas generaciones. En una economía contemporánea, una inflación anual de 2 o 3% suele considerarse manejable. En el contexto medieval, un aumento de esa magnitud fue devastador. Alteró las reglas básicas de convivencia económica y deshizo los acuerdos implícitos entre gobernantes y población. El dinero dejó de cumplir su función principal. Los sectores más pobres fueron los chondas primeros en sentir el golpe. Los salarios se quedaron atrás, incapaces de seguir el ritmo de los precios que subían sin control. Un campesino descubría con desconcierto que, pese a vivir en una época inundada de plata, su capacidad para comprar alimentos era menor que la de su abuelo. El problema no era la escasez de comida. Los campos seguían produciendo. El problema era que el dinero había perdido su sentido. El hambre regresó al campo como una paradoja cruel, nacida de la abundancia mal gestionada. Mientras tanto, los sectores acomodados enfrentaban una contradicción distinta, una que terminaría por erosionar la base industrial del país. La inflación encareció todo lo que se producía dentro del territorio. Los bienes locales dejaron de ser competitivos frente a los productos extranjeros. El costo de producir se disparó, y los precios finales reflejaban esa presión constante. Un artesano del calzado se veía obligado a vender sus zapatos a un precio elevado, porque el cuero, el pan y el alquiler costaban cada vez más. En otros lugares de Europa, donde el flujo de metales preciosos era mucho menor, esos mismos zapatos podían fabricarse por una fracción del precio. Ante esa diferencia, el consumidor optaba por los productos importados. El resultado fue un desplazamiento progresivo de la producción local. El país empezó a funcionar como un gran embudo. La plata llegaba en cantidades colosales al puerto de Sevilla, y en cuestión de semanas salía nuevamente rumbo a otras regiones del continente. Fluía hacia Francia, Inglaterra, los Países Bajos e Italia para pagar bienes manufacturados, alimentos procesados y productos que ya no se fabricaban de forma competitiva dentro del propio territorio. Se realizaba el trabajo más duro y peligroso de toda la cadena. Se explotaban minas en condiciones extremas. Se cruzaban océanos plagados de tormentas y piratas. Se sostenían guerras y se protegían flotas enteras. Todo ese esfuerzo terminaba financiando a los rivales económicos. Un dicho popular de la época resumía esta situación con crudeza. Se afirmaba que el territorio español era la boca que recibía la comida y la masticaba para el resto de Europa. Un observador extranjero ironizaba diciendo que todo era caro allí, excepto la plata. Este entorno económico transformó profundamente la cultura. En regiones como Inglaterra y los Países Bajos, la clase mercantil ganaba protagonismo. Se invertía en talleres, astilleros y molinos textiles.
se construía una infraestructura productiva destinada a abastecer a los mercados ricos del sur. Allí, el comercio y la manufactura se convertían en fuentes de prestigio y poder. En cambio, dentro del territorio español, comenzó a consolidarse una visión distinta. Trabajar con las manos o dedicarse al comercio empezó a percibirse como una actividad indigna. El ideal social dejó de ser el empresario o el productor y pasó a ser el hidalgo, el hijo de algo. Este personaje representaba a un noble menor que poseía tierras, evitaba el trabajo manual y sobrevivía gracias a rentas, pensiones estatales o cargos administrativos. La llegada constante de dinero fácil fomentó una sociedad orientada al consumo y a la burocracia. La aspiración principal consistía en obtener un puesto cercano al flujo de plata, en lugar de crear un negocio o mejorar la producción. Esa mentalidad quedó reflejada en la literatura de la época. Las novelas picarescas y obras como Don Quijote están pobladas de nobles empobrecidos que pasan hambre, pero se resisten a trabajar porque consideran que hacerlo rebaja su estatus. Estos personajes prefieren mantener las apariencias, pulir una armadura oxidada y sostener una ilusión de grandeza antes que ensuciarse las manos con el comercio o la manufactura. La cultura del honor y la renta reemplazó a la cultura del trabajo productivo. Así, mientras la plata seguía llegando, la capacidad real de generar riqueza se debilitaba cada vez más, preparando el terreno para un colapso que aún permanecía oculto bajo el brillo del metal. Mientras en otras regiones de Europa se sentaban las bases de una nueva economía, el rumbo elegido era muy distinto. En los Países Bajos se desarrollaban los primeros mercados financieros organizados. En Inglaterra se perfeccionaban las técnicas agrícolas que aumentarían la productividad durante generaciones. En cambio, el territorio español concentraba sus recursos en levantar iglesias monumentales, financiar ceremonias fastuosas y consumir bienes de lujo como capas de terciopelo y objetos importados. La economía ofrecía una imagen deslumbrante hacia el exterior. Todo brillaba, todo parecía dorado, adornado con la riqueza extraída de ultramar. Sin embargo, bajo esa superficie reluciente, el interior comenzaba a vaciarse. La producción se estancaba. La innovación se apagaba. La actividad económica se reducía a una espera constante, pendiente de la llegada de la siguiente flota cargada de plata. Esa dependencia creó una fragilidad profunda. La estabilidad del imperio quedó atada a barcos de madera atravesando un océano impredecible, lleno de tormentas, piratas y enemigos. Si los vientos fallaban o las flotas se retrasaban, las finanzas colapsaban. La economía y el poder político respiraban al ritmo de las mareas. En la cúspide de este sistema se encontraba el rey Felipe II. Su ambición iba mucho más allá de la riqueza. Aspiraba a un dominio universal. Gobernar significaba gastar, y gastar significaba anticipar recursos que aún no habían llegado. La plata comenzaba a comprometerse antes incluso de tocar tierra. Felipe II era en apariencia el hombre más poderoso del mundo. Residía en el imponente y austero palacio de El Escorial, rodeado de monjes, archivos interminables y una burocracia gigantesca. Desde allí, ejercía autoridad sobre territorios que se extendían por Europa, Asia y América. Su dominio incluía España, Portugal, regiones de de Italia, los Países Bajos, las Filipinas y vastas zonas del continente americano. Mantener un imperio de tal magnitud implicaba costos colosales. El monarca se concebía a sí mismo como algo más que un gobernante secular. Se veía como un instrumento divino, una espada encargada de defender la fe católica. Ese convencimiento lo llevó a enfrentar múltiples frentes al mismo tiempo. Combatía la expansión de la reforma protestante en Europa y al mismo tiempo se oponía al avance de los turcos otomanos en el Mediterráneo. La consecuencia fue una política de guerra casi permanente. Las guerras impulsadas por prestigio y fe drenaban recursos sin descanso. En el Mediterráneo, el enfrentamiento con el Imperio Otomano alcanzó su punto culminante en la Gran Batalla de Lepanto. En Italia, los conflictos con Francia se sucedían en la lucha por la supremacía regional. Pero la herida más profunda y persistente se abrió en los Países Bajos. Esa región
Aunque formaba parte de los dominios de la corona, era también un centro dinámico de comercio, innovación financiera y pensamiento religioso reformista. Allí germinaban el capitalismo moderno y el protestantismo. La tensión desembocó en una rebelión abierta. Para sofocarla, Felipe II envió al poderoso ejército de Flandes. Así comenzó la Guerra de los 80 años, un conflicto prolongado que consumiría generaciones enteras de recursos. El esfuerzo logístico fue abrumador. Para trasladar tropas hasta el norte de Europa, los soldados debían recorrer el llamado Camino Español, una ruta que partía desde Italia, cruzaba los Alpes y se extendía hasta los Países Bajos. Cada contingente debía ser pagado, alimentado y vestido durante campañas que se prolongaban por décadas. En muchos momentos, más de 70.000 hombres permanecían lejos de su lugar de origen, sostenidos por una economía cada vez más debilitada. La paradoja alcanzó niveles extremos. Debido al deterioro industrial causado por la inflación, el propio territorio español era incapaz de producir suficientes armas. La pólvora, los cañones y otros suministros militares debían comprarse a comerciantes extranjeros. En ocasiones, esos proveedores pertenecían a regiones hostiles, incluso a los mismos Países Bajos rebeldes. De este modo, la plata extraída de las entrañas del Cerro Rico terminaba financiando a los enemigos del imperio. El metal que debía sostener el poder se convertía en un recurso que alimentaba la resistencia y prolongaba los conflictos. La riqueza fluía, pero lo hacía en direcciones inesperadas, dejando al descubierto una verdad incómoda. El imperio parecía inmenso, pero su fortaleza real dependía de un sistema cada vez más frágil y contradictorio. Luego, surgió una obsesión peligrosa con Inglaterra. Para Felipe II, la reina Isabel I representaba una amenaza doble. Era protestante y, desde su perspectiva, una hereje. Además, amparaba a corsarios que atacaban las rutas del tesoro. Hombres como Francis Drake interceptaban barcos cargados de plata y debilitaban el flujo que sostenía al imperio. Cada ataque aumentaba la sensación de humillación y urgencia. En el año 1588, Felipe tomó la decisión más arriesgada de su reinado. Apostó todo a una demostración definitiva de poder y ordenó el lanzamiento de la Armada Española. Aquella flota fue la fuerza naval más costosa jamás reunida hasta ese momento. Estaba compuesta por 130 barcos, cerca de 30.000 hombres y miles de cañones. El gasto fue descomunal y superaba cualquier empresa militar previa. Para financiar semejante esfuerzo, el rey hizo algo revelador. En lugar de usar la plata ya disponible, comprometió la plata que todavía no había llegado. El poder se sostuvo sobre una promesa futura. Esa decisión abrió la puerta al lado más oscuro del sistema financiero imperial. Aquí entran en escena los asientos. Los asientos eran préstamos a corto plazo, con intereses elevados, concedidos por grandes casas bancarias europeas, especialmente de origen alemán y genovés. Familias como los Fugger y los Welser se convirtieron en piezas clave del engranaje imperial. A través de estos acuerdos, la corona recibía sumas enormes de dinero de manera inmediata, con la promesa de reembolsarlas cuando arribara la siguiente flota del tesoro. El mecanismo era simple y peligroso. El rey solicitaba millones de ducados para financiar guerras, flotas o campañas urgentes, ofreciendo como garantía la plata futura. Los banqueros aceptaban porque veían un imperio aparentemente respaldado por un flujo inagotable de metal precioso. A cambio, cobraban intereses muy altos, que podían alcanzar cifras del 10, 20 e incluso 40%. Era una forma de endeudamiento acelerado, sostenido por la expectativa de que los barcos siempre llegarían. La Armada Española partió cargada de expectativas y simbolismo. Sin embargo, la realidad fue implacable. La flota no fue destruida por una fuerza naval superior, sino por una combinación de mal tiempo, errores estratégicos y rigidez táctica. Las tormentas dispersaron los barcos y los empujaron contra las costas de Escocia e Irlanda. Muchos se encallaron, otros se hundieron. Aproximadamente la mitad de la flota se perdió en el desastre. Miles de marineros murieron ahogados o quedaron abandonados en tierras hostiles. Cuando la noticia llegó a la corte,
Felipe expresó su desconcierto con una frase que se volvería célebre. Afirmó que había enviado sus barcos a luchar contra hombres, no contra los vientos y las olas de Dios. La explicación reflejaba una visión fatalista, pero no alteraba las consecuencias materiales del fracaso. Para los banqueros, el clima y la fe carecían de relevancia. El dinero había sido prestado y debía ser devuelto. Los barcos yacían en el fondo del océano. Los cañones se oxidaban bajo el agua salada. La inversión militar se había evaporado. Sin embargo, la deuda seguía intacta y los intereses continuaban acumulándose. En ese momento, la maldición de la riqueza fácil dio un nuevo paso. Lo que había comenzado como una dependencia del metal precioso se transformó en una trampa de deuda. El imperio ya no solo vivía de la plata, sino que vivía adelantándose a ella, hipotecando su futuro para sostener un presente cada vez más costoso. La promesa de abundancia eterna empezaba a revelar su verdadero precio. Para la década de 1570, la situación financiera había cruzado un umbral crítico. Los pagos de intereses de la deuda nacional superaban todos los ingresos fiscales del imperio. Cada moneda recaudada en impuestos y cada onza de plata llegada desde América resultaban insuficientes incluso para cubrir los intereses. El capital permanecía intacto. El sistema apenas se sostenía, respirando con dificultad. El poder quedó atrapado en una dinámica implacable. Para cumplir con obligaciones antiguas, era necesario contraer nuevas deudas. El futuro quedó comprometido durante generaciones. Se vendieron derechos de recaudación fiscal. Se otorgaron títulos de nobleza a cambio de dinero inmediato. El campesinado fue presionado hasta el límite de su subsistencia. En la práctica, los grandes banqueros de Génova pasaron a controlar los hilos financieros del imperio. El metal precioso llegaba a Sevilla, se descargaba y casi sin pausa, quedaba registrado en los libros contables de acreedores italianos. El territorio funcionaba como un intermediario logístico al servicio de sus prestamistas. El sistema estaba tensado al extremo. Bastaba un solo contratiempo para provocar el colapso. Un año adverso, un huracán desviando o hundiendo una flota, una incursión pirata bien ejecutada. La estructura entera dependía de un equilibrio frágil. El incumplimiento soberano suele asociarse a épocas recientes, a crisis de estados modernos. Sin embargo, el antecedente más temprano y resonante se produjo aquí. Felipe II se convirtió en el pionero de una quiebra estatal a gran escala, ejecutada con una magnitud y un impacto inéditos. El punto de quiebre llegó en el año 1557. Las guerras en Francia y en los Países Bajos habían drenado el tesoro. La flota del tesoro sufrió un retraso. Los banqueros cerraron el grifo del crédito. Ante su corte, el monarca emitió un decreto que sacudió a Europa. Anunció la suspensión de pagos a todos sus acreedores. En términos claros, comunicó a las casas financieras más poderosas del continente que las deudas quedaban en pausa. El efecto fue devastador. En centros financieros como Amberes y Génova, los bancos colapsaron en cadena. Fortunas familiares desaparecieron en cuestión de días. El crédito se congeló en amplias regiones de Europa. El impacto fue comparable a una crisis sistémica de gran escala, provocada por una sola decisión. El temblor se sintió en mercados, talleres y puertos muy lejos del lugar donde se firmó el decreto. La tragedia se profundizó por una razón esencial. El gasto continuó. La suspensión de pagos alteró el costo del dinero, pero no cambió la conducta. La dependencia de la guerra y de las importaciones obligó a seguir buscando crédito. Con el tiempo, los banqueros regresaron, aunque lo hicieron imponiendo intereses todavía más altos para compensar el riesgo. La espiral de deuda se aceleró. El patrón se repitió una y otra vez. Hubo nuevos incumplimientos en los años 1575 y 1596. El ciclo continuó en 1607, 1627 y 1647. Cada episodio seguía la misma secuencia: endeudamiento, gasto desmedido, colapso financiero. Luego, una reconstrucción frágil basada en más préstamos. Con el paso del tiempo, esta dinámica se volvió generacional.
La riqueza aparente sostenía decisiones inmediatas, mientras el costo se acumulaba en el futuro. El brillo del metal ocultaba una realidad persistente. La deuda había dejado de ser una herramienta temporal y se había convertido en la estructura central del poder. Así, el imperio avanzaba, no sobre bases productivas sólidas, sino sobre promesas cada vez más difíciles de cumplir. El impacto sobre la población fue devastador. Cuando la corona era incapaz de pagar a sus ejércitos, las consecuencias se manifestaban de la forma más violenta posible. Soldados sin salario, agotados y resentidos, perdían la disciplina y se volvían contra aquello que encontraban a su paso. En el año 1576, esta tensión estalló de manera brutal. Tropas españolas impagas irrumpieron en la ciudad de Amberes, que pertenecía al propio imperio, y la saquearon sin piedad. Edificios fueron incendiados, barrios enteros quedaron reducidos a cenizas y miles de personas perdieron la vida en lo que pasaría a la historia como la furia española. Aquel episodio tuvo un efecto sísmico. Amberes era el corazón financiero del norte de Europa, un centro vital de comercio, crédito y banca. Su destrucción aceleró el colapso de la confianza y selló el distanciamiento definitivo de los Países Bajos. Lejos de sofocar la rebelión, la violencia empujó a los holandeses a luchar con mayor determinación por su independencia. Mientras tanto, dentro del territorio español, la crisis adoptaba una forma distinta, pero igual de corrosiva. La mayor parte de la plata que llegaba desde América fluía casi de inmediato hacia manos extranjeras para pagar deudas. En la vida cotidiana faltaba dinero circulante. Comerciantes, artesanos y campesinos se encontraban sin medios para intercambiar bienes básicos. Ante esta escasez, el gobierno recurrió a una medida desesperada. La corona dejó de acuñar monedas de plata destinadas al uso diario y comenzó a emitir monedas fabricadas con cobre puro, conocidas como vellón. Estas piezas carecían de valor intrínseco. Eran simples discos metálicos sin respaldo real. Aún así, se ordenó que fueran aceptadas como si tuvieran el mismo valor que la plata. Se produjeron cantidades inmensas de estas monedas y se las introdujo a la fuerza en la economía. En la práctica, se trataba de un impuesto encubierto que trasladaba el costo de la crisis a la población. El efecto fue inmediato y destructivo. A la inflación causada por la avalancha de plata, se sumó una nueva oleada provocada por el dinero degradado. Los precios comenzaron a oscilar de manera caótica. La confianza se evaporó. Las personas que aún conservaban plata la escondían y evitaban usarla. El cobre era rechazado siempre que era posible. La economía se partió en dos mundos paralelos. Por un lado, el gobierno y las élites continuaban operando con plata real. Por otro, la población común quedaba atrapada en un sistema de intercambio basado en monedas de cobre que perdían valor día tras día. La clase media, que dependía de ingresos estables y de precios previsibles, fue aplastada entre ambos extremos. Artesanos, pequeños comerciantes y funcionarios vieron desaparecer su poder adquisitivo y su lugar en la sociedad. Para mediados del siglo XVII, el llamado siglo español había llegado a su final. El esplendor que había definido una era se desvanecía. Las minas de Potosí, que durante décadas parecieron inagotables, comenzaron a mostrar señales de agotamiento. Las vetas se estrechaban, la producción disminuía, y el flujo de plata ya no era suficiente para sostener el sistema. El problema era estructural. Tras un siglo dedicado a comprar bienes en lugar de producirlos, no existía una base alternativa sobre la cual reconstruir la economía. No se había desarrollado una industria lanera fuerte como la de Inglaterra. Carecía de un sistema bancario avanzado como el de los holandeses. Tampoco contaba con una manufactura de lujo comparable a la de Francia. Cuando la plata dejó de llegar con la misma abundancia, quedó al descubierto una realidad ineludible. El imperio había vivido del brillo del metal, pero había descuidado la capacidad esencial que define la riqueza verdadera, la de crear, producir y sostenerse por sí mismo. Las ciudades de Castilla, que durante décadas habían sido centros vibrantes de intercambio y actividad económica, comenzaron a vaciarse lentamente. Las rutas comerciales
perdieron movimiento. Los talleres cerraron. Las poblaciones disminuyeron de forma constante, empujadas por la falta de oportunidades y por una economía incapaz de sostenerlas. En el campo, grandes extensiones quedaron abandonadas. La tierra dejó de trabajarse y la producción agrícola se redujo. El territorio entró en un prolongado letargo marcado por la pobreza y la pérdida de relevancia en el escenario europeo. Aquel poder que había dominado continentes enteros pasó a ser visto como una sombra de sí mismo. El imperio que había controlado el mundo comenzó a ser descrito con un apodo cruel pero revelador: el hombre enfermo de Europa. La grandeza militar y territorial ya no podía ocultar la debilidad interna ni la ausencia de una base económica sólida. Mientras tanto, en otras regiones del continente, el destino tomaba un rumbo muy distinto. Inglaterra y los Países Bajos, receptores finales de gran parte de la plata que había atravesado la península, utilizaron ese capital de una manera radicalmente diferente. En lugar de consumirlo, lo invirtieron. Construyeron flotas mercantes capaces de recorrer todos los océanos. Financiaron avances científicos. Desarrollaron sistemas financieros modernos y consolidaron instituciones como la Bolsa de Valores. Con el tiempo, comprendieron una verdad fundamental de la economía. La riqueza no reside en el metal extraído del suelo, sino en la productividad de la población. El valor real surge de la capacidad de organizar el trabajo, mejorar los procesos y transformar recursos en bienes útiles. La plata fue una herramienta, no un fin. Los holandeses emplearon ese capital para levantar los barcos que dominarían el comercio global durante generaciones. Los británicos canalizaron esos recursos hacia innovaciones técnicas que darían origen a la revolución industrial. Así, el metal que había salido de las entrañas de América pasó por manos españolas y terminó impulsando el desarrollo de otras potencias. El territorio español funcionó como un conducto, como un embudo histórico. La riqueza fluyó a través de él para dar forma al mundo moderno, pero dejó detrás una estructura debilitada y vacía. El brillo del pasado ocultó durante mucho tiempo una realidad incómoda que solo se hizo evidente cuando ya era demasiado tarde. La historia del Imperio Español se convirtió en una advertencia duradera. Es el ejemplo más claro de la maldición de los recursos. Ya sea la plata en el año 1550 o el petróleo en la era contemporánea, el dinero fácil rompe el vínculo entre esfuerzo y recompensa, genera una ilusión de prosperidad inmediata, pero al mismo tiempo introduce una corrosión silenciosa que debilita los cimientos de una sociedad. España terminó ahogada en su propia abundancia. Creyó controlar su destino, cuando en realidad quedó atrapada por la fortuna que parecía garantizarlo todo. La riqueza llegó sin límites, pero al no transformarse en productividad, terminó convirtiéndose en la causa profunda de su caída. Y así termina esta historia, una historia que atraviesa siglos, océanos y montañas para dejar una lección que sigue vigente hasta hoy. El auge y la caída del Imperio Español muestran cómo la riqueza fácil puede deslumbrar, pero también cómo puede debilitar silenciosamente los cimientos de una sociedad entera. No es solo un relato del pasado, es un espejo que sigue reflejando patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Si este análisis te ayudó a comprender mejor cómo funcionan realmente la economía, el poder y la riqueza, suscríbete al canal. Aquí se exploran historias que explican el mundo actual a través de los grandes errores y decisiones del pasado. Comparte este video con alguien a quien le interese entender por qué los imperios ascienden y por qué, inevitablemente, algunos caen. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por reflexionar y por formar parte de esta comunidad que busca entender la historia más allá de los mitos y las versiones simplificadas. Nos vemos en el próximo video.